Vamos a compartir y marco, referencia y alcance. Ok, la parte de marco, referencia y alcance, sobre todo me interesa más la parte de alcance para lo que es el entregable 2, pero de igual manera voy a explicarle el parte de marco, referencia porque eso ya va para el entregable 3. Vamos a ver, lo primero que está en el documento es el marco de referencia, porque era lo que yo les decía. Si uno agarra el documento a nivel de orden, yo lo primero que tengo que mostrarle a una persona es cuál es mi empresa. Pero en la parte práctica, esto que aparece en el marco de referencia no es algo que ustedes tengan como que investigar, no es algo que tengan que hacer alguna actividad adicional, ni tampoco es una actividad que tienen que salir a hacer una investigación, correr aquí, correr allá, no, es la información de la empresa, simplemente. Entonces, ¿qué pasa? No se les pone a hacer eso primero, porque lo que ocupamos primero es que ustedes terminen de amarrar su idea de proyecto, de problema como tal. Entonces hay que sentarse en el problema o centrarse más bien en el problema y obviamente esto se vuelve una sección que yo le llamo complementaria, pero dentro del documento como tal, obviamente es importante porque le hace el contexto de dónde se va a hacer el proyecto a la persona como tal. Las que hacen obviamente la parte teórica, esto es el estado del arte, pero ellos más bien inician por el estado del arte porque ahí sí es necesario. Para uno como profesor en la parte práctica, yo no ocupo el relleno de la parte de la empresa porque lo que interesa es identificar y que ustedes con la escritura pueda quedar claro el problema que tienen. Ahora bien, ¿qué es lo que lleva el marco de referencia organizacional? Es simplemente hacer una síntesis de la información de la empresa a nivel de contexto. ¿Qué es contexto? Bueno, ¿a qué se dedica la empresa? ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? ¿En qué mercado se mueve? ¿Cómo se estructura la empresa? Si hay una misión, estrategia, si se puede poner o si no, nada más indicar de manera genérica, la empresa tiene por objetivo, no sé, aumentar la rentabilidad de la venta de sus productos. Punto. De ahí no hay que poner el nombre real, no hay que ponerle la misión como tal, porque si está obviamente la misión en web y alguien la busca, ya va a saber cuál empresa es. Entonces, ¿y para qué confidencialidad si la están aplicando? Entonces, en ese caso, la parte estratégica lo que se hace es como una síntesis o resumen. La parte del organigrama, por ejemplo, es también no solamente poner el organigrama, sino hacer una sinopsis de ese organigrama con el fin de poder, digamos, después relacionarlo con el tema de proyecto. O sea, si la empresa tiene una estructura que se ve funcional, una estructura más proyectizada, desde la misma estructura organizacional tal vez señalar ahí más o menos cuáles las unidades que se hacen cargo del proyecto, o si por ejemplo están haciendo un proyecto en una unidad específica, bueno, dónde dentro del organigrama se ubica esa unidad para poder establecer cuál es su relación, qué tipo de proyecto le van a llegar ahí, o sea, cuál es su ubicación como tal, con quién tiene interacción, hasta dónde llega su rango de influencia dentro de la organización, y eso es lo importante en la parte del organigrama. Entonces, esos son elementos contexto. O sea, tampoco es, y voy con un ejemplo, una vez un estudiante de una institución pública, no sé, no entendió la explicación y vino y me presentó un entregable que traía 20 páginas de la historia de la empresa. ¿Y eso para qué? O sea, ¿quién va a leer 20 páginas de la empresa? O sea, no es un tema de la empresa, es simplemente hacer una sinopsis, una síntesis, una presentación contextual. ¿Para qué? Para que quien lea el documento después, bueno, se leyó el contexto de dónde lo voy a hacer el proyecto. ¿Ven? Entonces, en eso consta. ¿Cuál es la sección más importante de esa? Bueno, la sección más importante de marco de referencia organizacional es precisamente la última sección que está antes del problema y su impacto, que se denomina proyectos en la organización. ¿Qué se busca en proyectos de la organización? Ahí lo que se busca es que ustedes describan qué proyectos hace la empresa a nivel macro, si es una tipificación de proyectos, si está asociado a una rama de negocio específico. Por ejemplo, muchos de ustedes no están haciendo proyectos para la empresa como un todo, sino en un departamento. Entonces, obviamente, ahí explicar cuál es ese departamento donde van a hacer el proyecto, dónde o a qué, qué tipo de proyectos se enmarca dentro de lo que de lo que el departamento hace. Si esos son proyectos dentro del giro de negocio, son proyectos más dentro del soporte como tal,
porque muchas veces hay proyectos que son de departamentos de TI y la empresa no hace TI, no vende TI, no es outsourcing de TI, pero ocupa los proyectos de TI como un soporte al negocio. Entonces, lo importante en proyectos de organización es poder dar esa descripción. Hay que entender que no es análisis. No es un análisis, no es parte de los objetivos, no es nada de eso, porque apenas es una aproximación inicial descriptiva para poder establecer que sí, ya sea el departamento o la empresa como un todo, hace proyectos o tiene proyectos. ¿Ven? Entonces ahí es donde se hace contexto desde el punto de vista proyectos, organización, para poder hacer como un enlace que después ya obviamente el problema se entiende. Ya después con el problema y su impacto queda claramente después establecido. Porque, por ejemplo, si alguien me dice es que el problema habla sobre resultados en proyectos de construcción. Bueno, entonces en proyectos de organización se explica que la empresa se dedica a proyectos de construcción de cierta naturaleza, que no todo proyecto de construcción es lo mismo. Hay proyectos de construcción hoteleros, proyectos de construcción, por ejemplo, de infraestructura, proyectos de construcción habitacional. O sea, ¿qué rama se ubica? ¿Cuál es la naturaleza de estos proyectos? ¿Cuáles han sido las características genéricas de los proyectos? Sin usar subjetividades, que más de uno le marquen el problema que me está usando subjetividades. Nada de que es que la empresa hace muchos proyectos de alta complejidad, nada, eso no. No, no, no. La empresa realiza proyectos que se denominan de una complejidad alta porque involucra actividades o que se requieren donde, no sé, se requieren grupos interdisciplinarios de al menos tantas profesiones. Normalmente cada proyecto maneja X cantidad de personas. En promedio esos proyectos duran tantos años o tantos meses o X tiempo. Son proyectos que manejan un presupuesto de tanto y tanto tipo. En términos siempre generales, si hay un tema de confidencialidad, ¿verdad? Pero tienen que hacer una buena descripción que se entienda que realmente la empresa hace algo de proyectos. Ahora bien, hay otro caso que va en esta parte que ahí hace un poco la diferencia, que es cuando la empresa no es que hace proyectos, sino es una cuestión de un proyecto específico. Entonces, para los que están trabajando lo que es una solución dirigida propiamente, que es un plan de gestión para un proyecto de la empresa, ahí entonces, en proyectos de organización, tiene que quedar claro uno. ¿Cuál es ese proyecto empresarial? Ah, es que el proyecto de la empresa es el desarrollo de una nueva unidad de infraestructura y demás. Ok, esa explicación de qué es ese proyecto empresarial tiene que ir aquí. Tienen que quedar los datos de ese proyecto. Me estaba también indicando Milton que ojalá dentro de la empresa, si pudieran conseguir un elemento que declara, o sea, que muestra claramente que la empresa ocupa hacer eso. Por ejemplo, ¿qué es que se declara inicialmente en el problema que es que hay un proyecto estratégico? Bueno, entonces mostrar la estrategia donde se muestra que está ese proyecto y con eso establecer qué es lo que la estrategia solicitaba para el proyecto y eso iría en esta sección porque eso vende y demuestra que hay un proyecto por parte de la organización. Si la empresa les dio una nota donde queda claro que el proyecto se va a realizar, eso también va como parte de proyectos en organización para esos casos, para los casos donde yo voy a hacer un plan de gestión a un proyecto específico, porque eso demuestra que realmente existe un proyecto a nivel de la empresa. No es que, es que yo vi una actividad por ahí, la voy a hacer proyecto y ya porque nos ha pasado con estudiantes que vienen y dicen, mira, es que yo soy una empresa de dos personas y voy a hacer un desarrollo de software para la empresita mía. Y puede ser un carrito de compras, un carrito de compras, pero una empresa de dos personas de ventas online como que no es mucho, ¿verdad? O sea, es como un proyecto mini. O sea, ¿y qué complejidad tiene entonces aplicar un plan de gestión o hacer algo ahí si es un proyecto mínimo, pequeño? Entonces, a partir de eso, la idea es aquí demostrar que obviamente el proyecto tiene cierta complejidad, pero el proyecto empresarial, no el de ustedes, porque para eso después viene el problema, donde normalmente indican en el problema que la empresa o el departamento no sabe cómo llevarlo a cabo porque no gestiona proyectos, no tiene esas capacidades. Y ya después el objetivo sí construirán que es un plan de gestión, estamos de acuerdo, pero en la parte de proyectos propiamente tiene que quedar muy claro que hay un proyecto real para esos casos. En los otros modelos no, que era lo que les decía, ya los otros modelos que son cosas más generales, sobre todo lo importante es demostrar qué tipo de proyectos hace la empresa, algunos datos de estos,
o sea, con elementos concretos, cuántos proyectos ha hecho la empresa en el último año de ese tipo, presupuestos promedios, ejemplos de estos, porque se solicitan a veces que si ojalá pueden incorporar algunos datos. Ahora, esos datos no tienen que tampoco ser, y no estoy diciendo que mientan, digamos, yo no puedo poner, si el proyecto valía 2 millones, no puedo poner ni el nombre ni los 2 millones, obviamente, tema de confidencialidad. Bueno, yo puedo poner el proyecto X o el proyecto Z o el proyecto número 10 tenía un costo aproximado, no sé, de 2,5 millones de dólares, de 1,5. Ahí se irá a ver de cuánto. Pero, o sea, tampoco tienen que poner un dato real, puede ser proporcional también. Eso por lo menos es para demostrar que ande cerca del rango para poder saber si la empresa qué tipo de proyectos y rangos utiliza. Porque aquí hay de ustedes y mis respetos, hay gente de ustedes que trabaja con proyectos que son de 100,000, 200,000, 300,000, 1 millón de dólares, 2 millones, 10 millones. O sea, manejar esa cantidad de dinero para un solo proyecto da su cosa, ¿verdad? Da su sensación de, o sea, son niveles. Entonces ahí es donde es importante mostrar eso a nivel de proyectos en la organización. Esa sección es la última de la sección marco de referencia antes del problema y su impacto. Estamos. Otras cosas que se pueden agregar, temas de reglamentos, normativas, pero siempre de manera contextual, todavía no es marco teórico, tampoco. O sea, no es hacer todo un desarrollo. Ah, es que hay un reglamento específico. No, no. O sea, es un contexto de que la empresa, por ejemplo, se rige por ciertas normativas, pero no es poner como si fuera el marco teórico realmente el desarrollo teórico del reglamento. No es eso. Y no sé, algún otro, o sea, acreditaciones o algún elemento que ustedes consideren que es realmente importante agregar en el contexto para quien lea el documento antes del problema pueda entender cuál es su marco ambiental, o sea, sus condiciones asociados a lo que ustedes van a realizar. Eso es el marco de referencia. Aquí vienen algunos elementos adicionales. Eh, ¿Dudas, consultas con la parte del marco de referencia? Por el momento no. ¿Ninguna? Ok. Entonces, pasamos al alcance. Aquí me detengo un poquito más. El alcance es una sección que, ¿cómo se llama? Es la sección donde uno termina de detallar lo que en la mente tenía cuando uno puso los objetivos. Eso es lo que hace. Ustedes se dieron cuenta que los objetivos son cortos, ¿verdad? O sea, es muy concreto. Y yo aquí es donde voy a trabajar un poquito con el ejemplo que teníamos la semana pasada. Uy, ¿qué pasó aquí? Ok, la semana pasada que estábamos trabajando más o menos este ejemplo, que aquí hablábamos de las categorías y demás. Ok, partimos de los objetivos. El alcance, por eso les digo que es poder explicar ya en prosa, en un elemento claro, qué es lo que uno tiene pensado desarrollar según lo que dicen los objetivos. Eso es lo que hace el alcance. Yo a veces le llamo que es como la instrumentalización completa, que ahora sí poniendo en blanco y negro qué es lo que en esa idea uno presupone que va a tener el contenido, pero no es repetir el objetivo, que eso me lo han hecho en otros grupos y espero que con ustedes no pase. ¿Por qué digo que espero con ustedes no pase? Porque aquí ya estoy trabajando un ejemplo redactado para que lo vean, que es el punto del alcance. Entonces, cuando uno viene al alcance, para que ustedes lo tomen en cuenta, en el alcance como tal, déjenme quitarle esto. Ajá. En el alcance, digamos que uno puede hablar como de partes. ¿Qué partes tiene? Parte uno, el alcance, y no son títulos, nada más vuelvo a hacer lo mismo que hice la vez pasada, como para señalarles, porque alguien también me fue a poner causas, efectos ahí en el problema y eso está malo. Yo se los dije, no es así. O sea, uno pone esto es como una referencia como profesor para que ustedes vean qué partes tienen las secciones. Parte 2 alcances específicos. Eso es lo otro. Y por último, parte 3 lo que uno llama exclusiones. O sea, aquello que está fuera del proyecto, lo que ustedes no van a trabajar, pero que está fuera en este momento de antemano por el juego de objetivos que se propone.
Entonces, veamos este. Objetivo general, elaborar una propuesta de gestión de proyectos aplicando buenas prácticas desde marcos de referencia para que los proyectos alcancen los resultados planificados. ¿Cuál es el alcance? Esta propuesta de gestión. Ese es el alcance. Entonces, el alcance del proyecto abarca una propuesta que formalice la gestión de proyectos de la empresa. Esta propuesta abarca elementos como procesos, recursos, capacidades y otros que en el proceso de investigación se determinen son necesarios para la atención del problema. El alcance a nivel organizacional es solo para su aplicación en el departamento, pensando en algunos que solo tienen, es en un departamento XXX, que actualmente gestiona proyectos de índole XXX, pensando precisamente que hay personas que están para departamentos específicos y para proyectos específicos. Vean que en este momento yo lo que digo es abarca, contiene, aquí puse dos veces abarca, el alcance del proyecto es. Vean que lo que uno establece es un elemento concreto, no establece acciones. Aquí uno no está redactando acciones, porque a veces pone, es que el alcance del proyecto es realizar una investigación. No, realizar una investigación es poner un objetivo, una acción, no. El alcance es establecer contenido del proyecto. ¿Qué es lo que el proyecto abarca en sí? No es poner un conjunto de actividades. Las actividades no son un alcance. Las actividades son las formas en las cuales yo voy a poder obtener eso que estoy esperando. Y eso que estoy esperando es el resultado. Y eso que llamamos resultado es el alcance como tal, el producto que esperamos. Entonces el alcance inicialmente tiene esa parte que es como un alcance general que está relacionado a la visión de lo que indica el objetivo general. Esa es la primera parte. Entonces, ¿qué pasa con los alcances específicos? Ok, entonces en los alcances específicos que sigue, como primer entregable del proyecto, se tiene y ahí hay que ir al objetivo. Dice valorar la situación actual. Entonces tiene un análisis de situación actual. Vean que no se dice es analizar, no. Se tiene como entregable porque es un entregable, es un producto lo que interesa que ustedes desarrollen. Se tiene un análisis de situación actual, el cual va a contener, ahorita lo vamos a escribir en futuro, ya para el proyecto al final hay que pasarlo a pasado con lo que realmente se hizo, a contener valoración y caracterización de los proyectos que realiza la empresa, descripción y análisis de valor de las prácticas que actualmente se aplican. Eso si la empresa tiene prácticas que se aplican, ¿verdad? Porque yo ya había dicho la vez pasada casos que pueden suceder. Eh, eh, consideración, no, sería análisis, descripción, valoración y caracterización que actualmente aplica en su gestión de proyectos. Además, se incluye un estudio de las capacidades del recurso humano y tecnológico con que cuenta la empresa para la gestión de los proyectos. Ahora sí, cuando ya establecimos lo que se llama el contenido como tal del entregable, ahora sí pueden agregar
cómo se va a lograr. Para esto se van a aplicar técnicas como, no sé, trabajo de campo, entrevistas y cuestionarios que permitan la obtención de los entregables anteriores o de los productos anteriores, que en realidad son sus productos, pero bueno, se ve como un entregable todo en total. Entonces, vean cómo la redacción lo que incluye es una descripción del contenido del entregable. No es poner acciones nada más, porque a veces pone, es que el primer entregable es la aplicación de entrevistas y técnicas en la empresa y eso se obtiene una información que luego se va a procesar. No, eso es explicar el paso del método. No, eso no es un entregable. El alcance específico lo que busca es ir explicando cada entregable. Por eso es que esto termina de explicar qué es lo que ustedes quisieron poner acá. Eso es lo que hace. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Se tiene que agarrar todos los objetivos y hacerlo el mismo ejercicio con todos? Todos. Todos Ok, los objetivos tienen que tener entregable, porque si no, entonces un objetivo, ¿qué es lo que hace? ok, ok. ¿Ves? Entonces, por eso es que ahí es donde uno termina de entender que un objetivo no es una actividad. Y por eso el objetivo se plantea con visión de entregable. Entonces yo puse más o menos esto. Puede ser que el segundo entregable no esté correcto porque aquí se habla de los proyectos. Bueno, yo aquí tendría que haber valorado o cambiarlo, pero bueno, el punto es que con cada objetivo, y eso aplica para teórico y práctico, cada objetivo tiene que dar un producto claro. Obviamente, uno elimina acá y luego ya aquí va poniendo. El segundo entregable es, y así va con cada uno de los entregables, siempre viendo el objetivo. Viendo el objetivo, se hace el entregable. Entonces vean cómo el alcance va quedando casi que es un párrafo por entregable, o por objetivo, perdón. Bueno, párrafo por entregable por objetivo. Entonces, ¿qué significa? Tengo cuatro específicos y uno general. Bueno, al menos cinco párrafos en esas partes. Cuatro para los específicos y uno para el general en el orden. Primero el general y luego se va por cada objetivo específico, para que quede muy bien detallado qué es el entregable como tal. Parte 3, exclusiones. ¿Qué son exclusiones? Ok. Del trabajo se excluye la implementación de este. El alcance del proyecto abarca la presentación y construcción de una propuesta, por cuanto los tiempos de la empresa para implementar soluciones requiere de aprobaciones de junta directiva que pueden tomar hasta 6 meses, tiempo que estaría fuera de la finalización y realización del proyecto. Eso es una exclusión de antemano en este momento, porque la mayoría de ustedes no va a hacer un trabajo de implementar. Eso es algo que uno ya puede poner como exclusión. Otra exclusión que uno puede indicar es, ok, también se excluye del trabajo final la determinación o la compra propiamente de software o de herramientas tecnológicas, por cuanto el proyecto puede hacer propuestas sobre estas, pero solo hará valoraciones y recomendaciones sobre cuáles se pueden implementar, pero no se va a realizar compra porque la empresa no tiene presupuesto para eso y debe presupuestarlo para el siguiente año y además los procesos de compra toman al menos X cantidad de tiempo. Ejemplo, obviamente es una exclusión del proyecto. Por aquello si alguien esperaba ver un documento que dijera una vez que compraron la licencia, no sé, de primavera y se fueron a instalar primavera y ya lo usaron. Ey, eso no es fácil en una empresa burocrática que tiene sus procedimientos y cumplimientos de leyes, por ejemplo. Entonces eso se puede volver una exclusión del proyecto. Lo básico, básico es que todos tienen como exclusión la implementación de la solución, ¿verdad? Eso está en lo básico.
Ya después veremos cada uno si tiene alguna otra exclusión o no. Tampoco es rellenar con un montón de exclusiones, eso tampoco es necesario. Entonces, eso es lo que es el alcance. El alcance desde el punto de vista conceptual, lo que se define es lo que dice aquí. Esto. El alcance define los entregables del proyecto, indica cuáles aspectos incluye y cuáles alcanzarán la investigación. Indica qué no incluye la investigación, las exclusiones. ¿Para cuál área de la organización está dirigida la propuesta? Indica el resultado que se obtendrá a partir de ella y condiciona el método. Vean que cuando uno explica el objetivo específico, hace toda la explicación del método desde el punto de vista de técnicas que van a usar. Indica productos esperados y podría actualizarse conforme se desarrolla la investigación. O sea, lo que está aquí escrito fue lo que precisamente yo les estaba mostrando de manera práctica en este documento como de prueba que hemos venido trabajando. ¿Lo ven? Eso en la manera práctica es lo que se llama alcance. Es eso. Y aquí tienen el ejemplo y queda la grabación para que lo puedan ver. Espero que sigan esto porque si ponen actividades, como les dije, en el entregable 2 no hay versión 2 y eso sí, yo ya se los marco porque ya está explicado. O sea, está en el ejemplo ya redactado. Más bien es el primer grupo que redacto como tal un alcance ya para que lo vean, para que sea más entendible. Porque en el caso de ustedes sí he trabajado más como con un documento que hemos venido creando precisamente para que vean más o menos cómo va cada parte del contenido. Entonces, el alcance, vean que ya es un ejemplo más adaptado a lo que ustedes van a hacer. No me quedo en la parte filosófica de la presentación, porque sí, ya y yo puedo leer lo que dice acá y puedo decir lo que dice acá, los tipos de estudio y todo ese tipo de cosas, pero la verdadera interés del alcance es que ustedes vean en claro vivo cómo se tiene que redactar. ¿Cuánto abarca el alcance? Lo que les dije, un párrafo más o menos bien redactado por cada uno de los objetivos más el párrafo de exclusiones. Entonces sería n más uno. Si n es el número total de objetivos entre específicos y general, ya hay n más uno. Eso es lo que sería la cantidad de párrafos. Entonces, digamos que en un modelo de un objetivo general, cuatro específicos más la parte de exclusiones serían seis párrafos más o menos. Daniela, Profe, disculpe la pregunta, es que me confundí un momento. En los alcances específicos sí puedo poner actividades. no, lo vuelvo a Mm, decir. Vean lo que le puse. Cuando puse actividades es porque usted ya primero, o sea, si esto no lo hace primero, no puede poner el tema de técnicas que va a usar. Primero hay que hacer la explicación del contenido. y después, Y ¿cómo lo voy a lograr? exactamente, eso mismo. Ya Ok, después pone el cómo. Pero primero el contenido, porque a veces se van con el cómo y nunca pusieron contenido. ¿Y ok, por qué? ok. ¿Y por qué nosotros les pedimos eso? Porque vamos a ver, esto que está aquí, esto que está aquí, y tal vez lo hago con vos, el ejercicio. Si yo te digo analizar los proyectos de organización mediante técnicas de campo, ¿qué crees vos que va a ser ese entregable? Nada más, así que te lo pongo. ¿Qué creerías vos que ese es entregable? Perdón, ¿en cuál parte? El analizar los Estaba proyectos, anotando. sí, analizar los proyectos de organización, ¿qué sería para vos ese entregable? Eso que estoy marcando, el segundo, este. Analizar los proyectos de la organización. Analizar. Di, ¿Cuál sería el producto final que vos verías ahí? no sé, profe. Ahora me entiende, ya me entienden por qué el alcance, porque cuando ustedes escriben el objetivo, el alcance nos muestra si tienen claro qué fue lo que pusieron como objetivo Ok, y no nos ok. van a meter 10 con hueco, ¿ve? Y Claro, que ya ahora sí me queda muy claro. ahora voy al otro ejercicio, digamos, si yo le pregunto a alguien qué es este entregable. Esa puede ser tu versión porque vos lo escribiste. Pero si es entregable, no tiene un alcance y no explica en el alcance el contenido, yo puede ser que, digamos, le digo a Alberto, Alberto me va a decir, para mí es esto. Si le digo a Farid, Farid me va a decir, no, para mí eso es esto. Entonces, el entendimiento del objetivo es interpretativo.
Entonces, ¿qué pasa? El alcance viene a poner los puntos sobre las is. Así de simple. Entonces el alcance viene a decir, esto es lo que yo realmente pienso hacer. Claro, entonces ya uno cuando lee el documento, lee el objetivo, está bien armado, tiene un qué, un cómo, un para qué, tiene su infinitivo verbal, pero luego ya uno va a leer el alcance y dice, no, sabe, esto no es coherente con el objetivo. A veces uno se da cuenta que escribieron una cosa y no tiene nada que ver con el objetivo. Y eso es una de las cosas que en el tema de la propuesta uno analiza mucho, porque tiene que haber una coherencia. Lo que quieren vender aquí como idea tiene que estar aquí claro. Ahora, ¿cómo se da uno cuenta de una incoherencia y que alguien no diga, no, profe, ¿qué? Es que usted todo está interpretando lo que usted quiere en el objetivo? No, es que es muy fácil, realmente. Por ejemplo, ponen valorar la situación actual. ¿Qué ponen como primer entregable? Como primer entregable es valorar la situación actual de la empresa. Esa valorar la situación actual de la empresa se van a aplicar técnicas como herramientas taca-taca. Para valorar la empresa, entonces también se van a buscar a los diferentes empleados, pero nunca dijo qué era valorar. O sea, claramente uno se da cuenta que no tiene ni la menor idea de qué fue lo que puso en el objetivo. Por eso es importante que obviamente yo sé que la mayoría de los profesores de ustedes les van a ayudar a darles como una línea de objetivos, pero es importante que ustedes se sienten a que le digan, bueno, profesor, usted me está dando esa línea, ¿qué es lo que se busca entonces con cada objetivo? Eso? ¿Qué es el producto final? Porque así ustedes van entendiendo en qué se están metiendo. ¿Y por qué les digo que hagan ese ejercicio? Porque es importante que no solamente les digan, sí, sí, ponga ahí, el objetivo va a ser esto. No, no. Profesor, ¿y qué es lo que, y digamos, si usted me está ayudando con los objetivos, ¿qué es lo que usted visualiza en ese objetivo para podernos ir entendiendo a ver si es la misma visión que yo tenía? Porque eso va a pasar. No es la visión del profesor la que va aquí, es la de ustedes. No es el profesor el que va a venir a defender los objetivos. ¿Quiénes son? Son ustedes. Entonces, consejo. Siempre que hagan los objetivos, si los hacen solos, perfecto, vayan analizando qué es lo que ustedes mismos quieren vender y cuando tengan la sesión con sus tutores y ya presenten los objetivos y los trabajen para que ustedes tengan la capacidad de decirle al tutor, es que yo veo esto y esto es lo que yo creo que puedo hacer. Perfecto, ya con eso el tutor les puede ayudar. Si es el tutor el que les propone una serie de objetivos, bueno, entonces háblenlo con el profesor o profesora y así, digamos, lleguen a un entendimiento face to face, o sea, entre ustedes dos, de qué es lo que se espera de cada objetivo. Y ustedes lo tengan claro para después poder hacer la explicación a nivel de entregables. Porque, por ejemplo, en la presentación del comité no hay una lámina de entregables. Es una lámina que dice objetivos. Entonces, cuando ustedes explican los objetivos, también ahí explican qué es lo que esperan tener como producto al comité. Entonces ahí uno valora que ustedes sí entienden qué quieren hacer. Por eso el alcance y el entregable 2 es muy interesante, porque no es un entregable largo. El entregable 2 es hacer los objetivos, colocar las categorías, que ya lo vimos la semana pasada, y hacer el alcance. ¿Esto qué son? 2 páginas, 3 páginas, mucho el documento. Porque objetivos es media página, el alcance es como una, y la parte de categorías es un cuadro. O sea, el entregable 2 hasta para mí es rápido de revisar. Yo puedo revisar el entregable 2 de cada uno de ustedes en 10 minutos, porque es muy fácil de revisar, pero su contenido y el valor que tiene para ir enrumbando el proyecto, para irlo entendiendo, es sumamente importante por esta parte del alcance. Y eso también, si lo saben redactar, les va a ayudar después también a mejorar la parte de categorías. Ahora, el alcance no está escrito en piedra en este momento, sobre todo a nivel de contenido. O sea, si el día de mañana ustedes llegan a la empresa y primero creyeron que habían algunas técnicas, pero en el proceso se dan cuenta que realmente no son técnicas, o sea, son cosas que se inventaron. Entonces dice, bueno, entonces no es este mi objetivo. Voy a tener que cambiarlo por este, que es más el de analizar a los proyectos. Ok, hacen el otro objetivo. Se cambia el objetivo, se cambia el alcance. Ok, no, es el mismo objetivo, es valorar la situación, pero yo, por ejemplo, ya en el proceso me voy dando cuenta que para qué voy a analizar la parte de recurso humano y tecnológico si realmente la empresa en esa parte ya realmente no tiene nada y tecnología no va a usar. Bueno, ya, entonces esta parte para el alcance final del proyecto se elimina porque no lo trabajaron.
O tal vez se dieron cuenta que la empresa ya tenía algo y entonces incluyeron, por ejemplo, un análisis de madurez. Entonces se elimina esto y se incluye madurez. El alcance vea que si yo hago un cambio como ese, quitar eso y poner madurez, no cambia en nada el entregable. El entregable sigue siendo un análisis de situación actual. Porque un análisis de situación actual es un estudio que me permite saber una foto de cómo estoy como empresa. Eso es lo que me permite. Pero ¿qué incluye el estudio de situación actual? Ustedes son los que lo determinan. Para eso también tienen las categorías. ¿Ven cómo todo se relaciona metodológicamente? Hay una relación por detrás. Y yo se los estoy mostrando con un ejemplo práctico. No les estoy haciendo filosofía de gráficos. Ese es el ejemplo práctico. ¿Dudas, consultas con la parte del alcance? Porque en esta parte ya solo me falta un temita pequeño. ¿No hay ninguna duda? ¿Consulta? ¿Vamos bien? Profe, yo tengo una duda, pero es del cuadrito de las categorías, no es del tema de hoy. Nada Ok, más era para... déjame terminar entonces esta Ajá, parte ok. y después veo para no meter en la grabación otro tema. Para terminar esta parte y vemos lo de las categorías. Ok, limitaciones y restricciones. Eso está dentro de la parte de alcance. Limitaciones es todo aquel elemento que puede estar en contra de la realización del proyecto de ustedes. Es como lo que llamaba, y Seidi lo llama, restricciones más que limitaciones. Es que, digamos, hay un tema de limitaciones que normalmente uno las hace cuando ya finaliza el proyecto, que es como el tema de lecciones aprendidas, donde uno dice, ok, ¿qué fueron las cosas que jugaron en contra del proyecto? Y yo lo anoto como lecciones aprendidas, como las limitaciones. Por ejemplo, que el presupuesto que se dio inicialmente en el contrato no fue el correcto, que se tuvo un margen de error de no sé cuánto y se tuvo que buscar entonces nuevo presupuesto. Todas esas son limitaciones de un proyecto, pero una vez que el proyecto se realiza. En esta fase, la idea de escribir algunas limitaciones es nada más las limitaciones o restricciones de entrada que tiene el proyecto, pero el proyecto de ustedes, no el proyecto de la empresa, o sea, el de ustedes. No es limitaciones de los proyectos de construcción de la empresa, no, son las limitaciones que yo voy a tener para hacer mi TFG. Eso es lo que hay que colocar ahí. En este momento, alguien puede hacer un análisis y decir, yo no tengo ninguna, eso es válido. Yo ahí no le voy a bajar puntos si no tiene ninguna. Y porque, por ejemplo, aquí hemos tenido una vez una estudiante, era la gerente general, dueña, fundadora, no me acuerdo cuál empresa, y era grande. De esa señora es la dueña. Si ella quiere poner la información de la empresa, la pone. Si ella quiere poner, porque tras de feria no era conjunta directiva, ella era la dueña. O sea, era un emprendimiento y de ella, o sea, era una empresa, creo que mediana o algo así andaba, pero no manejada como junta directiva. O sea, ella era la dueña de esa señora. ¿Qué restricción va a tener? En tema de información va a tener restricciones. En tema de tiempos, va a tener restricciones por parte de los recursos y ella la jefe. Y yo no me imagino un empleado diciéndole, no, mira, no te va a contestar esto a la dueña de la empresa. O sea, no tiene restricciones. ¿Cuál es el problema? Ya ninguno. Yo no tengo problemas si no tienen restricciones. Pero ¿qué sería, por ejemplo, una restricción? Lo más normal. Ya, y el rango que yo tengo me permite solo acceder a cierto tipo de información, no puedo acceder a otro. Bueno, ahí entonces una limitación es el acceso a la información que se tiene en la empresa donde solo por permiso se permite acceder a cierto tipo de información y no a toda la información. Bueno, si eso es así, si eso funciona de esa manera, entonces ya eso se vuelve una limitación para ustedes porque no pueden acceder a cualquier tipo de información. Esa es la limitación, el acceso. Otra limitación, conforme las personas tienen diferentes responsabilidades, ya y no pueden estar 100% para ustedes. Entonces, una limitación sería el tiempo del recurso humano o sujetos de información que le puedan brindar información a ustedes. Por ejemplo, ¿qué no es restricción? No es restricción y no es restricción que ustedes, por ejemplo, digan, el tiempo mío como investigador, porque ustedes son los que están proponiendo el proyecto, no nosotros. Entonces el tiempo de ustedes no es restricción. Lo que sí puede ser restricción es que los esfuerzos para realizar el proyecto abarcan más de 6 meses, pero con el tiempo de realización del TFG se tiene que hacer bajo un trabajo acotado, o sea, bajo una limitación acotada y por lo tanto muchas limitaciones serán acotadas. ¿Qué es acotado?
Ya, y que no va a ser una toma de decisiones con el 100% de la información, sino con lo que yo pude obtener. Esa puede ser una limitación. Entonces, ¿qué es lo importante aquí entender? La limitación es esa restricción de entrada ahorita, pero no implica que no pueden hacer el proyecto. Porque si alguien pone una restricción es que para hacer la propuesta se requiere que la junta directiva apruebe el plan de trabajo que se les presentó para el TFG y esta aprobación se va a tener hasta el mes de diciembre. Ah, no, oye, entonces proyecto no tienen, vengan después de diciembre, que tengan el apoyo de la junta directiva. Porque todo lo que vamos a hacer, entonces, ¿qué? ¿En qué momento podemos validarlo como propuesta? No habría. Y ahí no se vuelve una limitación. O sea, eso ya es un acabose del proyecto. ¿Sí? Si vienen a decir que hasta diciembre les va a dar visto bueno la junta directiva para que ustedes hagan su TFG, entonces mejor matriculen en enero cuando tengan el visto bueno. ¿Ven? Porque ya eso yo no lo puedo poner en una restricción de un TFG, porque si lo ponen como una restricción de un TFG, estamos hablando de que es una propuesta que no existe. O sea, no es viable en este momento, o sea, no existiría ni para trabajarlo. Esas no son restricciones, eso para que lo tomen en cuenta. Entonces, la redacción de la limitación es sumamente sencillo. O sea, por ejemplo, ¿cómo se pone limitación? Limitaciones. La primera limitación identificada del proyecto es el acceso a la información de la empresa. El permiso obtenido solo permite acceder a información del tipo XXX en los repositorios internos. Punto. Esa es la limitación. 3 líneas, 4 líneas, eso es todo lo que tienen que redactar como limitación. ¿Cuántas limitaciones tendrá un proyecto? No sé. Al inicio puede ser que pongan que no tienen ninguna al momento, ¿eh? Limitaciones, al momento no se identifica ninguna limitación. Punto, está bien, no hay ningún problema. Quiero poner 1 o 2, que son las que identificaron, ya está bien. Tengo 10, bueno, hey, ponga las 10, yo le diría que no tantas, tal vez con unas 3 o 4 más que suficiente, pero ¿por qué? Porque en realidad más el punto es que ustedes comprendan que los proyectos no están en el mundo de color de rosa, los proyectos están en la vida real, y en la vida real hay muchos obstáculos que hay que vencer, y para eso es la parte de limitaciones, para que analicen esa parte. Y eso es limitaciones. Y esa es la última parte del capítulo 1. Entonces, todo el capítulo 1 ya con esto lo estaríamos viendo, que es marco de referencia, problema de impacto, objetivos, alcance y limitaciones. Ahí está el capítulo 1 completo. Entregable 3 de la otra semana. Y ya tenemos el capítulo 1 completo y tenemos la parte de categorías. Ahorita vamos a lo del marco teórico. Entregable 2 de esta semana. Categorías, objetivos y alcance y limitaciones. Ahí está listo. Esa es la información. Ok, ¿dudas de esta parte? Si no hay dudas, entonces ya ahora sí para que la compañera haga la consulta de las categorías. Sí, A- profe, lo que tenía, voy. Abimelech me levantó la mano. Sí, profe, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Con el tema de limitaciones, esa limitación es en función, bueno, bien lo decía usted, de lo que nos puede impedir, o más bien, no sé Su si es proyecto. impedir, es la pregunta. Impedir, restricción. O sea, no impide del todo hacer el proyecto, pero te limita cierta condición. Es que, vamos a ver, vos trabajás en empresa privada, ¿verdad? Nunca has trabajado en lo público, por ejemplo. Sí, solo privado. Solo privado. Ok, vea. Por ejemplo, voy a poner el caso de esta gente de la caja que ahorita los tienen, no sé si ya sueltos o cómo estará el asunto, pero vea, el punto del hecho por lo cual a ellos los detienen, sobre todo, es que hay un tema que es que durante el proceso de adjudicación se indica que tuvieron reuniones con los proveedores. Vos que trabajas en lo público, ¿te suena raro tener reuniones con proveedores? No, puede ser parte de un proceso inclusive Exactamente. y con todos los proveedores a participar en una licitación. O puedes tener reuniones con cada uno individualmente, ¿verdad? Sí, sí, también sea. Exacto. En lo público no. Yo no puedo ir a decirle a mi Benlec, verá, a mi Benlec, vení, yo tengo un proyecto para vos. No, voy después a reunirme con Stephanie. Stephanie, venga aparte. No, en lo público, por la ley de contratación pública, usted no puede hacer eso. Por la ley de contratación pública, usted
para hacer un estudio de mercado, tiene que irlo a hacer en internet. No puede irle a tocar la puerta a los proveedores menos individualmente. ¿Por qué? Porque tiene que haber un principio, y ahí cualquier cosa me ayuda Marisol, creo que era un principio de igualdad. ¿Qué es el principio de igualdad en esa parte? Es una participación donde si yo, por ejemplo, voy a convocar a varios proveedores y yo tengo como institución una lista de proveedores asociados a esa área, tengo que invitar a todos esos proveedores a esa reunión inicial, digamos, de apertura. Si yo quiero que un cartel de licitación salga, pero quiero validarlo, yo también tengo que hacer un proceso en el cual los invita a todos, decirles, aquí están las condiciones, bajo un proceso de anuncio público, dependiendo del tamaño de la licitación, es público para que lleguen las empresas, a cada uno se le da una copia o pagan por la copia del cartel y después ellos darán observaciones para mejorar el cartel. De esa manera, la mejora y lo que salga del cartel de manera pública queda establecido que no favorece a nadie. Mientras que si yo hago reunión uno por uno en lo público, yo puedo comenzar a generar un favorecimiento. Eso técnicamente y en palabras populares es corrupción, porque cuando yo establezco reuniones uno a uno y genero condiciones particulares para favorecer ¿cómo se llama? Y esto es una parte de la historia de la caja, no es todo, nada más estoy hablando de una parte. Y yo favorezco a alguien, es porque ese favorecimiento va asociado a algo. Y eso se llama corrupción, enriquecimiento ilícito y otras cosas. En la parte pública, ¿se puede hacer un proceso de contratación? Sí, pero únicamente tal y como la ley lo establece. Eso se llama derecho público. El derecho privado en temas de contratación, mientras cumpla los principios establecidos en la ley de contratación pública, tienen el derecho de hacerlo como entidades privadas de esa manera, participaciones individuales y demás, y eso no transgrede la ley porque son negocios privados. Pero en la parte de recursos públicos por transparencia y otros principios, el proceso es distinto. Entonces, ¿qué es lo que cambia? La forma en que se tienen que hacer las cosas. Ven el tema de lo complicado. Entonces, las restricciones hay que verlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista de que es una forma que me restringe ciertas maneras o ciertas cosas que yo quisiera hacer. ¿Por qué se vuelve una limitación el acceso a la información, Jay? Porque es diferente tener el acceso a toda la información a solo decirme, mira, solo puedes acceder a este tipo de información, Jay. Puedo hacer el trabajo y lo voy a hacer, pero el resultado que voy a obtener obviamente es un poco más acotado que si yo tuviera el acceso a toda la información. Entonces, a eso es lo que es el concepto, que yo creo que lo estabas entendiendo por ahí. Sí, profe. Sí, entiendo. Muchas Ujú. gracias. Con gusto. Y Marisol, espero no haber dicho ninguna tontera, ¿verdad? Anda por ahí el asunto. Correcto, profe. En derecho público usted puede hacer solo lo que la ley le permite y en derecho privado usted puede hacer todo lo que la ley dice que, todo Que no, lo que la mientras ley no esté no lo prohibido prohíba. expresamente, Exacto, exactamente. correcto. Mientras no esté prohibido expresamente en la ley. Ese es el Ujú. punto. Entonces, muchachos, ven, esos son restricciones. Entonces, por ejemplo, cuando hay un compañero que está haciendo, por ejemplo, un marco de trabajo para una empresa pública y por otro lado hay otro compañero haciendo un marco de trabajo para una empresa privada, aunque es la misma naturaleza de los proyectos, la forma en que se quedan las soluciones son distintas por el simple hecho del derecho público y derecho privado. Entonces, ven lo interesante del tema. Por eso es que uno cuando entiende la gestión de proyectos también tiene que entender el contexto. Entonces es donde yo les digo, hacer gestión de proyectos no es simplemente voy a ir a aplicar el PMI, voy a ir a aplicar Scrum. No, no es eso. Gestión de proyectos es primero analizar el contexto, qué es lo que yo tengo que atender, cuáles son mis necesidades, bajo qué ámbito me rijo. Y una vez que yo tengo claros todos esos elementos, ahora sí, ¿qué me sirve y qué puedo yo utilizar para poder dar satisfacción a lo que yo ocupo como empresa bajo el ámbito en el cual yo estoy? Eso es gestionar proyectos, eso es realmente construir. ¿Qué es lo que ha pasado? La naturaleza normal de nosotros, de cultura tica, es, el PMI, venga, y se vuelve como la panacea para todo. ¿Y qué tenemos ahora? Sí, a veces unos manuales que, bueno, que hasta que pereza porque de eso no sirve tampoco. Entonces, esa es la parte práctica que yo quiero que ustedes vayan comprendiendo y estos ejemplos es para que ustedes abran la mente a ver eso, que es que realmente la gestión de proyectos es un elemento que hay que saberlo aplicar con practicidad. Esa es como la lección que les quiero dar. ¿Dudas, consultas de esta parte?
Ok, si no hay dudas y consultas, ahora sí, Stephanie, ¿qué era lo de las categorías? Sí, era nada más para recordar, lo que tenemos que completar llega hasta conceptualizar la subcategoría. Las preguntas generadoras no. Eso, que está en amarillo. Ok. Esto Ujú, queda para gracias. el otro curso. Esto ya es del Ok, otro curso. Por el momento es nada más una definición de esto para esa relación entre categorías, subcategorías y ir encontrando que le están encontrando como esa línea de los elementos a investigar. Ok, listo, gracias. consultas. Ok, listo, consultas, dudas, algo más. Si no, ya aquí queda la parte del alcance y paso al marco teórico, que era el otro tema que quería trabajar hoy. Ok, si no hay, entonces paro acá, paro grabación.